En el corazón del Mediterráneo se oculta un mundo especial en el que osos y águilas viven libres entre los vestigios de un pasado lejano. Es un verdadero tesoro oculto de biodiversidad que desde los Alpes hasta las islas frente a las costas de África esconde riquezas de un valor incalculable. Miles de especies de plantas y animales, incluyendo a los depredadores más feroces del continente. Bienvenidos a Italia, donde late un corazón salvaje rodeado de arte e historia. Italia salvaje, los grandes depredadores. En este enclave rocoso del Valle de Valnerina, en Umbría, el gran corazón verde de Italia, el riachuelo Velino confluye con el río Nera y lo hace de manera espectacular a una altura de 165 metros. La cascada de Mármore, una de las más altas de Europa, atrae a visitantes de todo el mundo. La cascada no solo es un elemento evocador del paisaje italiano, sino también la ubicación de un experimento humano involuntario sobre la evolución biológica. Un experimento que se ha ido de las manos. La invasión en el Tíber de un letal cangrejo de río. Muchos biólogos estudian este fenómeno que tanto preocupa a los pescadores. Sin embargo, muy pocos saben que la invasión de estos letales cangrejos de río está cambiando por completo el equilibrio biológico del agua de lagos y ríos y además está provocando el estallido demográfico de las aves acuáticas que anidan en las orillas del Tíber. Este cangrejo de río es una especie invasora que no pertenece a la fauna autóctona de Italia ni de Europa. Pero eso a las aves no les importa. Y con el tiempo han aprendido el arte de cazar cangrejos de río para sobrevivir. Los depredadores del río Tíber. El agua de la cascada de Mármore empieza su viaje en los Apeninos cuando las suaves temperaturas de los primeros días de la primavera derriten la nieve y empiezan a llenar el río Velino. Este es el hábitat del mirlo acuático. El agua está congelada, pero este ejemplar está muy ocupado. Está buscando tricópteros, unos insectos acuáticos que se abren paso en el lecho del río para intentar protegerse entre los cantos rodados. Pero el mirlo acuático sabe cómo sacarlos de su escondite y sobre todo cómo encontrarlos sin ninguna ayuda adicional. El mirlo se zambulle sin miramientos. Su denso plumaje impermeable le ayuda a mantener la temperatura y se seca rápido incluso cuando es de 0 grados. El nido de esta pareja de mirlos acuáticos está situado sobre un saliente cubierto de musgo que asoma sobre una pequeña cascada. Es un lugar seguro a salvo de cualquier depredador terrestre o aéreo. Río arriba, el agua de este curso se emplea para llenar tanques en los que se crían truchas americanas y cangrejos de río para consumo humano. Estas especies disfrutan continuamente de agua fría, limpia y cargada de oxígeno que a continuación regresa para fluir libre en el lecho del río. Pero ahora esa agua ya no está tan limpia y además contiene nuevos habitantes.
Se supone que un sistema de redes debería evitar que los peces y los cangrejos terminaran en el río, y aunque suele funcionar, a veces hay excepciones. Algunos cangrejos han logrado escapar y asentarse en el río. Tras atravesar Rieti, el río fluye por una vasta planicie donde antiguamente había lagos y marismas formados por recurrentes inundaciones. Los antiguos romanos, siempre buscando tierras que conquistar y explotar, tuvieron la idea de atravesar la montaña y enviar al río Tíber el agua del río Velino a través de su afluente, el Nera. ¿Material para una película de ciencia ficción? No es para tanto. En la antigua Roma se llevaban a cabo destacadas obras de ingeniería y esta se terminó en el 271 a.C. 50 metros cúbicos de agua cayendo en 3 cascadas sobre el valle del río Nera, cerca de Terni. En estas aguas viven algunos cangrejos de río que han sobrevivido a la caída de 165 metros gracias a sus duros caparazones. Unos metros más abajo, el Nera cumple con su misión: alimentar al río Tíber. El Tíber es el tercer río más largo de Italia. Nace en el norte de los Apeninos y recorre 400 kilómetros a través de la Toscana, Umbría y Lazio. El río avanza a paso lento a través de un denso bosque de sauces, álamos y alisos. Y pasa por delante de hileras de árboles y arbustos al pie del cauce del río. El resto son tierras de cultivo. Una autopista ha alterado en gran medida el entorno, pero sigue siendo igual de rico en vida salvaje. Hace ya muchos años se prohibió la caza en esta zona, y los animales lo saben. El ciervo, que generalmente busca refugio en la densidad de los bosques de las colinas, baja hasta los campos que bordean el río e incluso mordisquea los setos y árboles que allí se encuentra. Una presa detiene el avance del río y da pie a uno de los lagos artificiales más grandes de Italia: el lago Albiano. Al contrario que muchas extensiones de agua creadas con fines hidroeléctricos, el lago Albiano es poco profundo. Tiene unas suaves laderas y es relativamente ancho, lo que lo convierte en un pequeño Amazonas en el corazón de Italia. Se trata de un verdadero paraíso para los cangrejos de río que han sobrevivido a la caída desde 165 metros de altura. El cangrejo de río tiene la sensación de que ha regresado a los pantanos de Luisiana y Florida, donde capturaron a sus antepasados hace medio siglo para importarlos a Europa. En los fangosos fondos de los charcos pueden esconderse y buscar alimento. Este es un entorno mucho más amable que el del río Velino, donde tenía que pelear contra la fuerza de la corriente. La niebla se va expandiendo sobre el agua y los juncos. Las aves parecen atravesar el denso manto con sus llamadas. Los patos empiezan el cortejo y muestran su hermoso plumaje.
La cerceta carretona aún tiene un largo camino por delante, pero los machos ya se pelean para ganarse los favores de la hembra. Estos patos tan ligeros migran desde África Occidental hasta Mongolia y Siberia. Y de camino hacen una breve parada en el valle del Tíber. Tienen prisa y no tienen un minuto que perder. Pero si de camino pueden emparejarse y llegan a su destino con pareja, ¿por qué no aprovechar la oportunidad? Un par de tadornas se cortejan mutuamente. No necesitan migrar, anidarán aquí. Son unas criaturas elegantes pero bastante agresivas. El macho de esta especie no tolera a otros patos, ni siquiera las cercetas. De todas las garzas, la primera en anidar es la garza real. La nieve todavía no se ha derretido en los Apeninos, por lo que allí aún no hay ni rastro de hojas en los árboles. Ya hay una colonia establecida aquí y varias parejas han empezado las primeras etapas reproductivas. En primer lugar, tienen que encontrar una buena rama y a continuación deben actualizar el nido del año pasado o construir uno nuevo. La garza construye su nido a 10 metros del suelo, demasiado lejos del alcance de cualquier depredador terrestre. El macho es quien encuentra la ubicación, pero le corresponde a la hembra acondicionar el nido. La pareja se saluda formalmente. Están armados de potentes y afilados picos, así que es aconsejable que se tomen su tiempo para una ceremonia de reconciliación. No lejos de allí, una hembra incuba sus huevos. Sin moverse, no deja de analizar todo lo que sucede a su alrededor. A lo largo de un mes permanecerá sentada sobre los huevos durante el día y en ocasiones su pareja ocupará su lugar. Esta pareja empieza su aventura reproductiva con un equilibrado cortejo acrobático entre las ramas. El bosque todavía está desnudo, pero en las copas de los árboles hay alguna que otra joya. Las polillas se arremolinan sobre las primeras hojas. Son polillas de cuernos largos. Los machos, con sus largas antenas, buscan a las hembras. El milano negro ha regresado a las orillas del lago. Ha pasado el invierno en África, en el sur del Sáhara, y ha cruzado el desierto y el mar para venir hasta aquí. Son aves ligeras y con una gran envergadura, y pueden planear sin ningún esfuerzo cruzándose unas con otras mientras delimitan la ubicación de la zona donde anidarán en los montes que se asoman a la orilla del lago. A continuación, la pareja empieza el cortejo en lo alto de los álamos. Por la zona sobrevuela lo que parece una tormenta de copos de nieve. Las semillas de álamo planean en el viento gracias a sus paracaídas.
El pájaro moscón aprovecha esta neblina para construir sus nidos colgantes, una pequeña obra de arte hecha de pelusa de álamo. Y entonces aparecen otras aves pescadoras en la colonia de las garzas. Los cormoranes tienen los pies palmeados y se mueven con dificultad entre las ramas. Han de medir bien su aterrizaje para quedar lo más cerca posible del nido. En el pasado solo se podía ver cormoranes en invierno, pero en los últimos años varias parejas de esta especie han empezado a compartir los árboles con las garzas. Los cormoranes tienen calor y alivian el sofoco haciendo vibrar la piel de la garganta. Los gorriones recorren los nidos afanosamente en busca de un hogar idóneo para su familia. Desde las copas de los árboles cae sin cesar una lluvia de guano, un concentrado de compuestos químicos naturales que fertiliza el agua y la tierra, favoreciendo así una explosión de vida que hunde sus raíces en el fértil cieno del suelo. Se trata de un barro fino y arcilloso recogido del río y de sus afluentes a lo largo de su descenso por la colina. Muchos de los pequeños animales que viven en estas aguas ejercen de delicados filtros, como por ejemplo los bivalvos de agua dulce. Las larvas de efímeras utilizan unos apéndices especiales para dirigir un chorro de agua lleno de partículas orgánicas a su boca. Las formas juveniles de tricópteros viven en un caparazón hecho de piedrecitas que se mantienen cementadas gracias a una sustancia mucosa segregada por estas pequeñas criaturas. Al tener un cuerpo tan suave e indefenso, esta es su única esperanza de permanecer a salvo. Estas charcas contienen miles de larvas de mosquito, pero muy pocas llegarán a convertirse en mosquitos adultos. La razón es que si hay una criatura indefensa que es muy del gusto de los depredadores acuáticos, esa es la larva de mosquito. Cuando las larvas se sienten amenazadas, se mueven nerviosamente, casi de forma espasmódica, e inmediatamente se sumergen en busca de otras aguas más seguras. Al menos más seguras alguna que otra vez. En el fondo de la charca se encuentra uno de los enemigos más letales, que aguarda en su fase larval, la forma juvenil o fase ninfa de una libélula. Una criatura tan bien camuflada que parece meros restos orgánicos. La ninfa de libélula se mueve muy lentamente y espera a que su presa se ponga a tiro de su boca, que proyecta como una red para capturar y no soltar a su víctima. Es inútil que intente escapar. En la superficie operan otros depredadores expertos supervivientes sobre el agua. Son los miembros del orden de los hemípteros, que también incluye a las cigarras y a las chinches verdes. Al igual que las cigarras, estas también tienen un orificio bucal diseñado para absorber líquidos, pero en su caso no se trata de la savia de los árboles, sino de los fluidos vitales de la víctima. Los miembros de la familia de los Corixidae inyectan en el cuerpo de su presa un cóctel de enzimas con el que la convierten en un batido que luego succionan como por una pajita. El cangrejo de río nada en una verdadera sopa de alimento en potencia. Vive sobre materia en descomposición, de origen animal o vegetal. Cualquier cosa puede satisfacer su insaciable apetito.
está dotado de unas pinzas muy potentes que contribuyen a que su vida se alargue hasta los 10 o 12 años, mucho más que cualquier otra criatura con menos armas defensivas. Un grupo de garcetas ha descubierto el lugar al que acuden a desovar los tritones, que es también donde las larvas de estos anfibios empiezan a convertirse en pequeños peces con patas. Siempre intentan esconderse en la vegetación acuática. Pesan alrededor de medio gramo, pero son tan fáciles de atrapar que incluso las crías de garceta también lo intentan. Muchas de las larvas no consiguen escapar de la aguda vista y los afilados picos de las aves. Una verdadera masacre. Las pequeñas garcetas mantienen las distancias. Cada ejemplar ocupa y defiende un determinado espacio de caza. La densa vegetación acuática ayuda a los tritones a esconderse, pero las crías de garceta han encontrado la manera de hacerlos salir de su guarida. Remueven las plantas y el barro y así descubren los refugios en el lecho del río. De un total de unos 1000 tritones, tan solo sobrevivirán unos 10. La cantidad mínima para asegurar la continuidad de la especie el año que viene. Empiezan a salir las flores del nenúfar. Las hojas de un nenúfar son ecosistemas dobles. La parte superior sirve de lugar de reposo para las libélulas. La parte inferior, una amplia superficie redondeada, tiene algas microscópicas incrustadas y sirve de refugio para caracoles y platelmintos. El platelminto es un organismo muy interesante desde el punto de vista biológico y evolutivo, ya que tiene una gran capacidad regenerativa. El somormujo lavanco luce ya su plumaje más elegante, que incluye un mechón de plumas en la cabeza y un colorido collar en las mejillas. La pareja renueva los votos con el baile del pingüino, denominado así por la postura recta que adoptan ambos bailarines. Se acercan y se intercambian plantas acuáticas que serán utilizadas para construir el nido. Y a continuación, sacuden ceremoniosamente la cabeza para mostrar orgullosos sus collares. Los juncos protegen las nidadas de las potenciales aves de presa acuáticas, manteniéndolas a salvo de los depredadores terrestres. Ningún zorro conseguirá adentrarse en estas aguas para llegar hasta el dominio de una focha o acosar a una familia de polluelos. Los insectos se abren en sus capullos. Son acuáticos en el estado larvario y aéreos cuando son adultos. El aleteo de millones de alas alcanzan tanta intensidad como el rugido de un avión en la distancia. Una nube de quironómidos, diminutas moscas similares a mosquitos de lago, sobrevuela la zona al atardecer. Por suerte, no se alimentan de sangre. Estas nubes son los lugares de encuentro de machos y hembras, un verdadero festín para aves insectívoras que han sincronizado sus actividades reproductivas con esta explosión de plancton volante.
Un par de carriceros comunes construyen un nido suspendido entre juncos. Han realizado un viaje muy largo, nada menos que desde el África tropical. El crepúsculo no aplaca el ritmo de la actividad de las aves, que en esta estación disponen de pocas semanas de apareamiento. Si bien la luz es cada vez más tenue, las condiciones de pesca son buenas porque los peces se acercan a la superficie y no perciben la silueta de una garza que se oculta en la oscuridad. La grajilla occidental, por otro lado, persigue la luz hasta que ésta desaparece. El agua que lleva el río, procedente del deshielo de la nieve en las montañas, ha ocultado las raíces de los árboles y creado un laberinto. Las garzas han establecido su colonia en su corazón más profundo e inaccesible. Hace unos años, en este bosque reinaba un silencio casi sepulcral y no había ni una sola pareja con nido. Hoy, sin embargo, se cuentan por miles. Por aquí solo alcanzan a moverse los que tienen los pies palmeados y las patas muy finas. A la garza real se han unido otras muchas aves, y el resultado es una bulliciosa ciudad alada. Los nidos están distribuidos de manera aparentemente caótica, pero lo cierto es que siguen unas normas muy precisas para intentar asegurar una convivencia relativamente pacífica. Un verdadero edificio de grandes dimensiones habitado por inquilinos problemáticos. Los cormoranes viven en los pisos más altos y las garzas reales en el ático. Las espátulas viven en la planta baja. Caminan con torpeza por las ramas y prefieren no subir a grandes alturas para evitar caídas. Varias crías han salido del nido y se pelean mientras esperan a que sus padres regresen con algo de cena. Ha sido posible reconstruir su viaje hasta las orillas del río Tíber gracias a los muchos anillos que los ornitólogos han puesto en sus patas en varias colonias europeas. Este ejemplar, por ejemplo, tiene pasaporte húngaro. Numerosas parejas de garzas ganaderas y de garcetas luchan por apoderarse de las mejores ramas en las que anidarán. Cada vez que regresan al nido con el buche lleno de comida, los progenitores se arriesgan a perder un ojo o a sufrir alguna herida a consecuencia de la desmesurada reacción de las crías que esperan hambrientas en las copas. Alimentarse es una cuestión de vida o muerte para las crías de garceta y para las garcetas adolescentes que se pelean sin miramientos a 20 metros del suelo. Algunas terminan en el agua, pero aquí no hay ni pirañas ni cocodrilos. Poco a poco la garceta nada hasta la orilla y seca su plumaje. Este es el momento en el que la comida es más necesaria. Cada cría consume tanto como un adulto o más. Y como una nidada está compuesta de una media de 3 crías, el impacto se multiplica. Una población hambrienta repercute en los recursos ofrecidos por las aguas. Los juncos, las extensiones de nenúfares y la espiga de agua. En los espaciosos estómagos de un ejército de pescadores caben toneladas de peces, invertebrados, ranas y otros animales acuáticos.
Cada uno de esos pescadores tiene su técnica de pesca, su territorio y su presa favorita. Estas garcetas han encontrado un banco de pececillos justo debajo del dique de la presa y se pelean por ocupar la mejor posición. Alguna que otra prefiere pescar a su aire. Hay demasiado trajín cerca de la presa. Esta ha encontrado una ranita entre las hojas de la espiga de agua. A pesar de su voluminoso pico, la espátula no tiene ningún problema en comer peces pequeños y medianos, y también se cuela algún que otro cangrejo de río. La garcilla cangrejera es solitaria por naturaleza. Se aproxima siempre sigilosamente y solo ataca si tiene la certeza de que no va a fallar. El cormorán pigmeo pesca entre la vegetación de las aguas poco profundas. Revuelve el agua en busca de cangrejos de río, su presa favorita, que se esconde muy bien entre el barro y las plantas. La garza nocturna sale a pescar por la noche y se pasa el día casi inmóvil sobre las ramas de los árboles o en el agua. Estas garzas ganaderas buscan lombrices de tierra en las pantanosas praderas. Al contrario que las garzas de mayor tamaño, la garza ganadera prefiere cazar invertebrados, igual que la cigüeñuela, pariente de la agachadiza. Gracias a sus largas patas pueden adentrarse en aguas profundas para capturar todo aquello que se mueva entre las plantas acuáticas. La cigüeñuela pone los huevos en un pequeño montón de plantas y barro directamente en el suelo. Se exponen a muchos riesgos, pero saben defender el espacio aéreo que rodea a sus nidos con energía y haciendo mucho ruido. El pejerrey es un pez muy pequeño que pesa muy pocos gramos, pero 10 pejerreyes pesan casi 30 gramos y 50 constituyen la ración diaria media de un cormorán. Los cormoranes pescan en grupo empujando los bancos de peces hacia el fondo para atraparlos. Imponente, y en lo alto de un mástil, un águila pescadora se dispone a comerse a su presa. Primero la limpia, y lo hace tranquilamente, con la esperanza de que no aparezcan ni cuervos ni gaviotas. Aquí todas las aves pescan, las pequeñas y las grandes. Un martín pescador ha medido su zambullida al milímetro. No es muy grande, pero muy pocas aves tienen su destreza. De 100 intentos de caza, no falla más de 10. En el Tíber y en el lago Albiano había muchos lucios, percas, carpas y anguilas, por lo que eran zonas de pesca de muchas familias de pescadores que tenían la suerte de capturar peces de gran valor muy populares en la ciudad.
Pero entonces, a finales del siglo pasado, se descompensó el equilibrio medioambiental porque el río y el lago fueron invadidos por peces exóticos, especies poco aconsejables que fueron importadas para dar respuesta a las demandas de algunos pescadores sin prestar atención a lo que podría suceder. Así, las especies autóctonas desaparecieron por culpa de las especies importadas que, como no despiertan ningún interés comercial, nadie las pesca. En el lago, además de las especies autóctonas cuyo número es cada vez menor, como las anguilas que nadan río arriba, hay al menos 10 especies de peces exóticos como el percasol y la carpa que han pasado a representar el grueso de la industria pesquera local. Los kois, que son grandes y tienen un inconfundible color anaranjado, nadan muy cerca de las tortugas espalda de diamante. Estas tortugas son ahora muy comunes. Son grandes nadadoras y únicamente salen del agua para tumbarse al sol. Muchos las habrán tenido en su casa como mascota sin saber lo grandes que podrían llegar a ser. La garza real mira por entre los juncos. Ha descubierto algo interesante. Ha cazado un pez gato, una especie del continente americano. Alguien más ha pescado. La garceta ha capturado un carpín, pariente del pez dorado, una especie oriunda de China. Y un pequeño somormujo hace acto de presencia con un pez mosquito en el pico, una especie originaria de América del Norte. El número de peces invasores ha aumentado notablemente y se han convertido en objeto de deseo de garzas, cormoranes y espátulas. Pero el boom demográfico de estas aves se debe principalmente al cangrejo de río, antepasado de los que sobrevivieron a la caída desde la cascada de Mármore. Esta familia de somormujos se ha especializado en la caza del letal cangrejo de río. A esta pareja de crías les está costando lo suyo comerse a este ejemplar que es de gran tamaño. Al final, el crustáceo que ha invadido los ríos y lagos de Europa ha terminado regulando su número de ejemplares. El cangrejo de río es un plato básico del menú de cualquier especie. Incluso un solitario ibis ha recorrido una larga distancia para venir aquí a alimentarse de ellos. El letal cangrejo de río ha pasado a convertirse en presa. Supone el 90% del alimento ofrecido por este ecosistema, ahora alterado por la presencia de especies exóticas de peces, tortugas y también por el coipo. Pero la vegetación también se ha visto afectada por los nuevos inquilinos. Antes se corría peligro de que aumentara la densidad de los juncos, pero ahora hay quien se ocupa diligentemente de comérselos y los brotes de cualquier planta. El junco es para el coipo lo que el bambú para el panda. En las orillas del lago Albiano se ha asentado ya una rica colonia de coipos. El coipo es un ciudadano americano con estatuto de residente de larga duración. Es un roedor que recuerda vagamente a una rata grande o a un castor, y es originario de Sudamérica. Se habría quedado gustosamente allí, pero el siglo pasado se empezó a importar esta especie a Europa para aprovechar su piel. Algunos tuvieron suerte y lograron escapar y esconderse en las orillas de los ríos y lagos donde viven clandestinamente. Ahora que la piel del coipo ha dejado de ser tan codiciada, los ejemplares de esta especie pueden salir al aire libre y dedicar su tiempo a su familia y a sus pasatiempos favoritos sin temor a convertirse en una chaqueta.
Los coipos se reproducen rápidamente y hoy ya se cuentan por millones en toda Europa. De hecho, empiezan a notarse sus consecuencias. Destruyen la vegetación acuática, se comen cultivos y excavan profundos hoyos que horadan las cuencas de lagos y ríos. Son estrictamente vegetarianos y no suelen interferir con la vida de las aves, pero son tan corpulentos que llegan a destruir nidos a su paso. La hembra puede dar a luz a camadas de hasta 10 o 12 crías, pero generalmente son pequeñas y las trata con mucho cuidado y todo lujo de atenciones. Madre y cría comparten momentos de gran ternura. ¿Quién dijo que las ratas, aunque sean gigantes, no pueden ser cariñosas? Se está llevando a cabo un experimento espontáneo a lo largo del río Tíber y en el lago Albiano. El lago es un ecosistema globalizado que de alguna manera anticipa cuál podría ser el futuro de muchos hábitats en todo el mundo. Hábitats que han sido conquistados por unas pocas especies intrusas que se adaptan fácilmente y que se alimentan de especies autóctonas, pero que también conviven con ellas, estableciendo así una nueva y compleja red de vínculos medioambientales. Un gran laboratorio evolutivo que comprueba con resultados desiguales si las especies autóctonas y las invasoras procedentes de distintos puntos del mundo e introducidas deliberada o accidentalmente por los humanos pueden llegar a convivir e integrarse. Y en este gran experimento de la biodiversidad globalizada, si bien los actores han ido cambiando con el tiempo, la ley sigue siendo la misma: comer o ser comido. El único factor desconocido importante para estos organismos exóticos es su capacidad de adaptarse al clima. Aunque es más suave, los expone a temperaturas notablemente inferiores a las que suelen disfrutar en sus regiones de origen. Las bandadas de cormoranes invaden el lago y se suman a los residentes apabullados por la repentina llegada de estas aves migratorias procedentes del norte. Una bandada de cormoranes opera como un grupo muy compacto. Han decidido pescar en un cuerpo de agua. No se sabe qué ejemplar ha tomado esta decisión, pero lo ha hecho con tal determinación que los demás le han seguido y se ha formado un grupo amplio. Así empiezan a moverse desde uno de los extremos hacia la otra orilla. Se sumergen y reaparecen con una sincronización casi perfecta. Sus curvados y afilados picos capturan peces a los que les es imposible escapar. Invierno. En el lago Albiano muchos tipos de garzas como la garza nocturna, la garcilla cangrejera, la garza imperial y la mayoría de las garcetas han alzado el vuelo hacia climas más cálidos. Por otro lado, la población de garzas blancas, majestuosas cazadoras que operan en mareas altas pero a veces también en tierra firme, se ha multiplicado por 10.
Ha nevado y el lago ha quedado recubierto de una fina capa de hielo. No hay ni rastro de ranas ni de tortugas. Los avetoros eligen esta estación y las últimas horas del día para salir a pescar cangrejos de río. Investigan cuidadosamente todos los rincones de la orilla. El cangrejo de río y otras especies exóticas que han invadido el Tíber huyen del frío. Proceden de climas tropicales y no han tenido contacto con la nieve, y mucho menos con el hielo. Sin embargo, año tras año han de hacer frente al invierno que afrontan escondiéndose entre el barro. Terminarán superando este reto del medio ambiente gracias al cambio climático. Ahora las temperaturas del invierno son más suaves. Los inviernos gélidos y nevados son cada vez menos habituales y duran días contados. Los descendientes del coipo y del cangrejo de río han resultado elegidos para soportar olas moderadas de frío, así que no hay duda de que el Tíber y el lago Albiano cada vez se parecerán más a un río navegable tropical en el que el cangrejo de río y las tortugas podrán vivir sin sobresaltos. Debemos prepararnos para un futuro en el que convivamos con inquilinos inesperados. El río de los antiguos romanos nos ha enseñado que esa nueva forma de convivencia es posible.